Marta Hernández comenzaba su turno como cualquier otro día. Se amarró el delantal negro con manos cansadas, mientras lanzaba una mirada rápida al reloj de la pared del restaurante. Eran las 6:30 de la tarde y apenas había clientes. Sus pies ya dolían, aunque solo llevaba una hora parada, pero no podía quejarse. Necesitaba ese trabajo. Su hija dormía en casa con una vecina y el alquiler del cuarto donde vivían llegaba en 2 días. Entre las cuentas, los uniformes escolares y el gas, cada propina contaba. Tomó el bloc de notas y caminó hacia una pareja que acababa de sentarse junto a la ventana. Les sonrió, tomó su orden y regresó al mostrador sin perder tiempo. Mientras tanto, sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia una niña que, desde hace semanas, se aparecía por ahí. Siempre sola, siempre en silencio. Rubia, con los ojos grandes y tristes. Se sentaba en la esquina del salón y se quedaba mirando a un cliente en particular. Eduardo Solís. Entraba siempre entre las 7 y las 8. Traje caro, reloj de marca, semblante serio. Se sentaba en la misma mesa, pedía lo mismo. Filete medio cocido, una copa de vino tinto, y no hablaba con nadie más. A veces parecía leer algo en el celular, pero otras veces simplemente miraba al vacío, solo, sin prisa, sin emoción. Era el tipo de hombre que Marta sabía que nunca se fijaría en una mujer como ella. No por apariencia, sino porque su mundo era otro. Su auto esperaba fuera con chofer. El olor a perfume fino se quedaba impregnado en el aire después de que se iba. Y sin embargo, la niña lo observaba con la intensidad de quien conoce un secreto. Esa noche, todo cambió. Marta estaba sirviendo una ensalada cuando notó movimiento en la esquina. La niña, que llevaba un vestido azul claro, ya algo sucio, se puso de pie. En la mano apretaba una servilleta doblada. Caminó con pasos decididos, aunque su expresión era de duda. Se acercó a la mesa de Eduardo. Él la notó cuando ya estaba a su lado. Levantó la vista, frunció el ceño, pero no dijo nada. La niña estiró la mano, le entregó la servilleta y, sin una palabra, dio media vuelta y salió corriendo del restaurante. Eduardo se quedó inmóvil. Abrió lentamente la servilleta. Marta desde lejos alcanzó a ver cómo su expresión cambiaba. Sus labios se entreabrieron y el ceño se alzó apenas. Luego, sus ojos bajaron hacia el papel. La frase era simple, escrita con una caligrafía temblorosa de niña. «Gracias por no olvidarte de mamá». Eduardo la leyó 2 veces. Miró hacia la puerta, pero la niña ya no estaba. Luego, revisó a su alrededor, como buscando cámaras ocultas o una broma de mal gusto. Pero no encontró nada. Marta, desde detrás del mostrador, contuvo el aliento. Sabía que ese era el inicio de algo. Lo sintió en la piel. La tensión que cruzó por el rostro de ese hombre no era fingida. No era pose. Era dolor, o tal vez confusión. El resto de la cena transcurrió en silencio. Eduardo comió apenas un par de bocados. Pagó sin mirar la cuenta y salió más temprano de lo habitual. Marta limpió la mesa después de su salida. Al retirar la copa, notó algo bajo el plato. Una servilleta más, doblada con cuidado. Pensó que tal vez era basura, pero al abrirla, encontró un dibujo infantil. Una mujer de cabello largo, un hombre de traje, y entre ellos, una niña con trenzas. Estaban tomados de la mano, todos con sonrisas grandes. Marta apretó el papel, respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Al llegar a su departamento, dejó el saco sobre el sofá y se sirvió un whisky sin hielo, como solía hacer cada vez que quería calmar algo que no entendía del todo. Se sentó en su sillón de cuero junto a la ventana y sacó la servilleta que la niña le había entregado. La frase seguía ahí, escrita con esa letra infantil que parecía temblar. «Gracias por no olvidarte de mamá». No era una broma, no era una casualidad. Había algo en esa niña que lo había dejado inquieto, como si hubiese visto un fantasma. Llevó la servilleta al rostro y cerró los ojos. El nombre de Elena, su exnovia de hace casi 8 años, apareció en su mente sin que él lo buscara. Hacía tiempo que no pensaba en ella, no porque la hubiese olvidado, sino porque prefería enterrarla junto con todo lo que le recordara a decisiones cobardes.
La había dejado sin explicaciones reales, presionado por su familia, por los negocios, por su propia inseguridad. Ella merecía más, pero él eligió el camino fácil: alejarse. Terminó el whisky de un solo trago y metió las manos en los bolsillos del saco buscando su celular. No lo encontró, pero sintió un papel doblado. Lo sacó con cuidado. Era otra servilleta. Al abrirla, encontró un dibujo hecho con bolígrafo azul. 3 figuras: un hombre alto con traje, una mujer de cabello largo y una niña de trenzas. Estaban tomados de la mano, todos sonriendo. El trazo era torpe, pero claro. El hombre, sin duda, lo representaba a él. El traje, la altura, incluso el reloj dibujado en la muñeca. La mujer, Elena, tenía que ser ella. ¿Y la niña? ¿Era su hija? Eduardo se quedó congelado. Miró el dibujo durante minutos. Nunca supo que Elena había tenido una hija. Nunca nadie le dijo nada. ¿Por qué esa niña le agradecía por no olvidar a su madre? ¿Cómo lo reconoció? La cabeza le daba vueltas. Se puso de pie y comenzó a caminar por el departamento. Era amplio, moderno, impecable y frío. No había fotos en las repisas ni recuerdos personales. Todo era funcional, caro y solitario. Era su mundo, ese que había construido con disciplina y distancia. Nunca quiso vínculos, nunca pensó en hijos, siempre creyó que estaba mejor así. Pero ahora había una niña, con ojos grandes y tristes, que lo había mirado como si lo conociera de toda la vida. Encendió la computadora portátil y buscó el nombre completo que recordaba: Elena Moreno Garza. Empezó con redes sociales, pero no encontró nada reciente. Solo un perfil desactualizado y algunos comentarios antiguos en foros sobre arte, su pasión. Luego buscó en noticias, registros públicos, y ahí se encontró con algo que lo dejó sin aliento. Una nota pequeña, publicada 3 años atrás en un periódico local de Toluca. Fallece Elena Moreno Garza, a los 35 años, víctima de cáncer. Eduardo se quedó mirando la pantalla. No supo si fue tristeza, culpa o un golpe en el pecho. Solo sabía que el nombre estaba ahí, confirmado. Ella ya no estaba. Sintió que el aire le faltaba. Se sentó otra vez, con la cabeza entre las manos. ¿Y la niña? ¿Dónde vivía? ¿Quién cuidaba de ella? ¿Cómo terminó apareciendo justo en el restaurante que él frecuentaba? Nada tenía sentido, pero todo lo empujaba a buscar respuestas. Volvió a doblar la servilleta con el dibujo y la guardó en el bolsillo. Esta vez no podía ignorar lo que había visto. No iba a huir como antes. Por la mañana, en lugar de dirigirse a su oficina, Eduardo tomó su coche y condujo hacia Toluca. Sabía que no sería fácil, pero algo dentro de él le decía que ya no podía vivir como si nada hubiera pasado. Ya no estaba solo. Marta llegó al restaurante 10 minutos antes de su turno, como siempre. Saludó con un gesto rápido al cocinero. Se puso el delantal y fue directo al área de servicio. Mientras preparaba las mesas, no dejaba de pensar en lo ocurrido la noche anterior. Eduardo Solís, el cliente más silencioso y reservado del lugar, había recibido una servilleta de Valentina, y por primera vez en todos esos meses, su rostro mostró algo más que indiferencia. No era común que alguien como él se alterara, y mucho menos por una niña. Pero Marta lo había visto bien, el temblor leve en sus manos, la forma en que miró la puerta como si quisiera correr detrás de ella. No eran gestos vacíos, y eso la preocupaba. Valentina era una niña tranquila, pero muy observadora. Había pasado por demasiado a su corta edad. Marta no tenía la obligación de cuidarla, pero lo hacía desde que Elena falleció. Era una promesa que nunca dijo en voz alta, pero que había cumplido cada día. No dejar que la pequeña se sintiera sola. A las 7 en punto, Eduardo volvió a aparecer. Su presencia siempre imponía. Vestía de traje oscuro, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una expresión dura en el rostro. Se sentó en su mesa habitual, pero esta vez no pidió lo de siempre. Solo pidió un café, sin azúcar. Marta se acercó con cautela. «Buenas noches, señor Solís», dijo dejando la taza frente a él. Él la miró unos segundos antes de responder. «¿La niña de ayer?», preguntó sin rodeos. Marta sostuvo su mirada.
No estaba segura de cuánto debía decir. Sabía que ese momento llegaría, pero no pensó que sería tan pronto. «Se llama Valentina», respondió bajando un poco la voz. «Viene de vez en cuando. A veces entra, a veces solo mira desde la ventana». Eduardo asintió como si esa confirmación reforzara algo que ya sospechaba. «Es hija de Elena Moreno». Marta tardó en contestar. Bajó la vista y respiró hondo. «Sí, Elena y yo fuimos vecinas en Toluca. Cuando ella enfermó no tenía a nadie más. Me pidió que cuidara de su hija, y lo hice». El silencio entre ellos se volvió pesado. Eduardo apartó la taza y apoyó los codos sobre la mesa. «¿Por qué nunca me buscaron?», preguntó con voz contenida. «Elena escribió cartas». «Varias», respondió Marta, sacando un sobre de su bolso y colocándolo sobre la mesa. «Pero nunca las envió, tenía miedo. Pensaba que usted la había olvidado. Y luego ya no hubo tiempo». Eduardo no tocó el sobre, solo lo miró como si le quemara la piel. «¿Ella me mencionaba?» «Todo el tiempo. Le contaba a Valentina historias de usted. Le decía que era alguien importante, que algún día aparecería, que no se había olvidado del todo». El empresario cerró los ojos un momento. Luego tomó el sobre, lo guardó en su chaqueta y se levantó. «¿Dónde vive la niña ahora?» «Conmigo, en un cuartito cerca del metro. No es mucho, pero intento que no le falte nada». Eduardo asintió. Sacó una tarjeta de presentación y la dejó sobre la mesa. «No estoy aquí para quitarle a nadie, pero necesito saber quién es esa niña y quién fui yo en su historia». Sin esperar respuesta, se marchó. Marta se quedó quieta, con el corazón acelerado. Algo había comenzado, algo que no podría detener. Toluca lo recibió con un cielo nublado y calles húmedas. Eduardo no había regresado desde que terminó su relación con Elena. Condujo por las avenidas que aún recordaba, aunque casi todo había cambiado. Edificios nuevos, negocios distintos, pero el mismo aire frío que le hizo pensar en lo que había dejado atrás. Se detuvo frente al viejo edificio donde Elena solía vivir. El portero, un señor mayor con gorra gris y cara amable, lo reconoció de inmediato. «Usted es Eduardo, ¿verdad? El muchacho de la capital». Eduardo asintió, sorprendido de que alguien aún lo recordara. «Vengo a preguntar por Elena Moreno, aunque me temo que ya sé la respuesta». El portero bajó la mirada y suspiró. «Falleció hace 3 años. Estuvo enferma. Cáncer. Murió en casa. Aquí mismo. La cuidó esa vecina, Marta, la que trabaja en la capital. Ella se hizo cargo de la niña». «¿La niña es su hija?» «Sí, o eso creíamos todos, aunque Elena nunca habló del padre. Solo decía que era alguien que no podía estar con ellas». Eduardo apretó los puños. La voz del hombre no era acusatoria, pero cada palabra le pesaba como una piedra. «¿Sabe si Elena dejó algo? Cartas, documentos, fotos?» El portero negó con la cabeza. «No lo creo. Marta se llevó lo poco que quedó. Y la niña, bueno, es calladita, muy lista. Se parece mucho a su mamá». Eduardo agradeció la información y se fue sin rumbo claro. Estacionó el coche cerca de un parque y abrió el sobre que Marta le había dado la noche anterior. Dentro encontró 3 cartas, todas fechadas en los últimos meses de vida de Elena. La primera era breve. Hablaba de la enfermedad, de los síntomas, del miedo. La segunda era más íntima. Elena escribía como si conversara con él. «No sé si alguna vez leerás esto, pero si lo haces, quiero que sepas que no te guardo rencor. Fuiste parte de una época hermosa de mi vida, aunque terminó mal. No me atreví a buscarte, tal vez por orgullo, tal vez por miedo, pero te llevé conmigo en cada paso, y cuando nació Valentina, no pude evitar pensar en ti. Se parece tanto a ti que a veces me asusta». Eduardo detuvo la lectura. Sintió que algo dentro de él se rompía. Volvió a mirar el dibujo de la niña, los 3 tomados de la mano. ¿Había sido eso lo que ella soñaba? ¿Una familia inventada a partir de los cuentos de su madre? Abrió la tercera carta, más desgastada, escrita con trazos débiles. «Si un día Valentina te encuentra, por favor no la ignores. No necesita un padre perfecto, solo alguien que la mire como yo la miro, con amor». No supo cuánto tiempo estuvo ahí sentado, solo que cuando guardó las cartas, el cielo ya estaba oscuro. Encendió el motor del coche
y se repitió en voz baja. Tengo que saber la verdad. Esa noche no volvió a su departamento. Se hospedó en un hotel discreto cerca del centro, y en su mente solo había una imagen: los ojos de Valentina, grandes, tristes y llenos de preguntas que él aún no sabía si podía responder. El sol apenas comenzaba a asomar cuando Eduardo volvió al restaurante. No había dormido casi nada, pero sentía que debía terminar lo que había empezado. Llevaba las cartas de Elena en el bolsillo interior de su chaqueta, como si fueran una brújula que lo guiara hacia algo que no entendía del todo, pero necesitaba alcanzar. Marta aún no había comenzado su turno, pero una de las cocineras lo dejó pasar al fondo, sabiendo que no era un cliente cualquiera. La mujer apareció minutos después, con el cabello recogido a toda prisa y los ojos cansados. «No esperaba verlo tan temprano», dijo, sin sorpresa, pero con una pizca de incomodidad. Eduardo se puso de pie. No sabía cómo comenzar, así que fue directo. «Leí las cartas». Marta asintió, como si hubiera esperado ese momento. «¿Valentina es mi hija?». La pregunta flotó entre los dos. Marta bajó la mirada, jugó con las manos y luego respondió con voz firme, aunque suave. «Elena nunca estuvo segura. Me lo dijo antes de morir. Me dijo que te amaba, pero que las cosas entre ustedes terminaron confusas. Dijo que no tenía certeza de nada y que nunca quiso obligarte a nada que no sintieras. Por eso no te buscó». Eduardo respiró hondo. Quería una respuesta clara, pero entendía que no la tendría tan fácil. Entonces, ¿por qué me dibujó en esa servilleta como si fuéramos una familia? Porque Elena te contaba historias, explicó Marta. Le decía que eras alguien importante, alguien que tal vez un día volvería. Valentina creció con esa imagen. Para ella tú no eras solo un nombre, eras una posibilidad. Eduardo sintió un nudo en la garganta. No sabía qué era más doloroso, no haber estado presente o haber sido idealizado por una niña que nunca conoció. ¿Dónde está ahora? En casa. No va a la escuela hoy. Tiene fiebre desde anoche. Nada grave, solo cansancio, creo. Ha estado nerviosa desde que te vio. ¿Puedo verla? Marta lo miró con seriedad. No quiero confundirla, Eduardo. Ya ha perdido a su madre. No quiero que ahora se aferre a una idea que quizá no es real. No estoy aquí para prometerle nada que no pueda cumplir. Solo quiero verla, hablar con ella, conocerla. Marta dudó unos segundos más. Luego asintió lentamente. Está bien, pero con calma. Ella es muy sensible. Eduardo agradeció con un leve movimiento de cabeza. La conversación no fue larga, pero dejó en el aire una nueva tensión, la de las decisiones que no se pueden tomar a la ligera. Antes de irse, sacó un sobre y lo dejó sobre la mesa. Marta lo abrió con recelo. Dentro había dinero. «No quiero que lo tomes a mal», dijo él. «Es solo para ayudar. Sé que no es fácil criar a una niña sola». Marta empujó el sobre de vuelta. «No necesito tu dinero. Si vas a estar presente, que sea por ella, no por obligación. Si vas a desaparecer otra vez, es mejor que no empieces». Eduardo se quedó quieto, asimilando las palabras. Guardó el sobre sin insistir. Había comprendido algo importante. No se trataba solo de aparecer, sino de sostenerse. Y eso, para él, era un territorio desconocido. La tarde era cálida, pero el interior del pequeño departamento donde vivían Marta y Valentina era fresco y silencioso. Eduardo subió las escaleras con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Marta abrió la puerta con discreción y lo dejó pasar sin decir mucho. El lugar era modesto. Una sala con 2 sillones viejos, una mesa pequeña llena de crayones y papeles y una estantería improvisada hecha con cajas de madera. Todo olía a hogar. Valentina estaba en el cuarto del fondo, recostada sobre una colcha con dibujos de flores. Tenía un libro abierto sobre el pecho, aunque no lo estaba leyendo. Cuando escuchó pasos, levantó la cabeza con lentitud. Sus ojos se encontraron con los de Eduardo. Él no supo qué decir. Durante años había hablado con ejecutivos, inversionistas, jueces, pero frente a esa niña de apenas 7 años, se quedó sin palabras. Marta rompió el silencio. «Valen, ¿te acuerdas del señor que viste en el restaurante? Él quería venir a saludarte, si estás de acuerdo». La niña lo observó con atención. No parecía asustada, solo curiosa.
Luego asintió en silencio. Eduardo se acercó con cuidado sin invadir su espacio. Se agachó a la altura de la cama y forzó una sonrisa amable. «Hola, Valentina. ¿Puedo sentarme aquí un momento?» «Sí». Se sentó en una pequeña banquita junto a la cama. Durante unos segundos no supo qué decir. Entonces vio los crayones sobre la mesita al lado de la cama. «¿Te gusta dibujar?» Ella asintió otra vez. «¿Fuiste tú quien hizo ese dibujo?», preguntó sacando la servilleta del bolsillo y mostrándosela. Valentina la tomó entre sus manos y sonrió apenas. «Sí, mi mamá decía que tú eras alto, con cara seria y que usabas ropa bonita». Eduardo soltó una leve risa nerviosa. «¿Y te decía algo más sobre mí? Que eras bueno, aunque parecías enojado a veces, que te gustaban las cosas ordenadas y que te fuiste porque tenías miedo». Eduardo bajó la mirada. Nunca una descripción lo había tocado tanto. «¿Y tú qué piensas de eso?» «No sé, pensaba que tal vez, si te veía, tú ibas a reconocerme». Eduardo tragó saliva. «La verdad, Valentina, no sabía que tú existías». «Si lo hubiera sabido, ¿tú eras el novio de mi mamá?» «Sí, hace mucho tiempo». Ella asintió, tranquila. «Ella me contaba historias donde tú eras como un héroe triste. Siempre hacías cosas importantes, pero estabas solo». Él sonrió, pero con los ojos húmedos. «Tal vez tu mamá tenía razón, pero no quiero estar solo para siempre». Valentina no respondió. Solo estiró la mano y volvió a tomar la servilleta del dibujo. Le agregó un corazón con un crayón rojo. «Ahora está completo». Eduardo la miró sin saber qué más decir. No se atrevió a abrazarla. No aún. Pero en ese gesto simple supo que algo había comenzado. Marta, desde la puerta, los observaba en silencio. No interrumpió. Sabía que las cosas no se arreglan en un solo día, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que la niña ya no estaba tan sola y que quizás Eduardo tampoco. Esa noche, Eduardo volvió a su departamento en silencio, con el dibujo ahora actualizado dentro del bolsillo de su chaqueta. El corazón aún le latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía. Era algo más difícil de explicar. Una mezcla de ternura, culpa y una especie de esperanza temblorosa. Se quitó el saco, lo dejó en el respaldo del sillón y fue directo al estudio. Abrió la gaveta donde había guardado las cartas de Elena, las extendió sobre la mesa y volvió a leer cada una como si fuera la primera vez. Esta vez no solo leía palabras, las escuchaba con la voz de ella, suave, clara, directa, como la recordaba. «No me atreví a buscarte, tal vez por orgullo, tal vez por miedo, pero te llevé conmigo en cada paso. Si un día Valentina te encuentra, por favor no la ignores». Se pasó la mano por la cara. ¿Cómo había sido tan ciego? Había seguido su vida sin mirar atrás, convencido de que alejarse había sido la mejor decisión. Pero ahora, al mirar a esa niña con ojos tan parecidos a los suyos, algo en su interior le gritaba que había perdido algo que jamás volvería intacto. Se levantó y buscó una vieja caja de recuerdos en la parte alta del armario. No la había abierto en años. Adentro había fotos impresas, boletos de conciertos, cartas de cuando aún se escribían a mano. Entre esas cosas, encontró una foto de él con Elena. Estaban en la playa, los dos riendo, ella con el cabello alborotado por el viento, él abrazándola por detrás. Se sentó en el piso, con la foto entre las manos. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo arrastraran. Elena era todo lo contrario a él. Desordenada, espontánea, risueña. Le hablaba a los desconocidos, lloraba en películas tontas y pintaba hasta quedarse dormida. Él, en cambio, era cálculo, estructura y control. Y aún así, se habían amado de verdad. Hasta que su familia lo presionó. «No es para ti», se le decían. «Esa chica no encaja». Y él, débil, cobarde, cedió. Cortó todo sin una explicación clara. Cambió de número, evitó lugares en común, se escondió detrás de su trabajo. Y ahora Elena estaba muerta. Se levantó con lentitud, fue a la cocina, preparó un café y volvió a sentarse frente a las cartas. Sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir. No sabía si era para Valentina, para él mismo o para Elena.
Solo sabía que necesitaba decirlo. No sé si alguna vez podré compensar lo que no hice. No sé si seré capaz de darte lo que necesitas, pero quiero intentarlo, porque aunque llegué tarde, no quiero quedarme fuera. Dobló la hoja y la guardó junto a las otras. Esa noche durmió poco pero profundo. Por primera vez en años sintió que algo dentro de él se estaba moviendo, y aunque no sabía a dónde lo llevaría, entendía que no podía seguir ignorando lo que había frente a sus ojos. Ya no era solo su historia, ahora había una niña, y un corazón que, después de tanto tiempo, había vuelto a latir. Al día siguiente, Eduardo llegó temprano al restaurante. Marta ya estaba allí, acomodando las mesas con rapidez y eficiencia como siempre. Al verlo entrar, dejó lo que estaba haciendo y caminó hacia él con expresión neutral. No sabía si esperar palabras vacías o una verdadera intención de cambiar las cosas. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó Eduardo, serio pero sin arrogancia. Marta asintió y lo condujo hacia una de las mesas del fondo, lejos de los clientes. Estuve pensando mucho desde ayer, comenzó él, entrelazando los dedos sobre la mesa. Valentina, ella no me conoce, pero me dio algo que nadie más me ha dado en mucho tiempo, una segunda oportunidad. Marta lo miraba en silencio. No interrumpía, solo escuchaba. No quiero desaparecer, no esta vez. Sé que llegué tarde, pero aún estoy aquí, y si tú me lo permites, quiero estar presente en su vida. No como un intruso ni como alguien que viene a imponer nada, solo como alguien que quiere conocerla y acompañarla. ¿Y qué esperas exactamente?, preguntó Marta con voz firme. ¿Que yo te abra la puerta como si nada? ¿Que ella te acepte solo porque tú lo decidiste? No, no espero nada automático. Por eso vine a hablar contigo primero. Quiero hacerlo bien, con tiempo, con respeto. Quiero empezar poco a poco. Ir a buscarla a la escuela, invitarla al parque, escucharla, conocer sus miedos, sus gustos, sus sueños. Quiero construir algo real, aunque no tenga tu apellido ni una prueba de ADN que lo confirme. Marta bajó la mirada un momento. Le costaba confiar. Había visto demasiada gente prometer cosas bonitas y luego irse sin mirar atrás. Pero también era cierto que había visto el brillo en los ojos de Valentina después de su encuentro con Eduardo. Un brillo que no veía desde que Elena se había ido. Ella no necesita regalos caros ni visitas esporádicas. Necesita estabilidad, dijo finalmente. Necesita saber que no la van a abandonar otra vez. Lo sé, respondió Eduardo. Por eso no vengo como empresario ni como el hombre que cena solo en un restaurante elegante. Vengo como alguien que falló, pero que quiere reparar. Y no me refiero solo a ella, también a ti, porque entiendo que esto no sería posible sin ti. Marta lo miró por unos segundos. Luego cruzó los brazos y suspiró. Podemos intentarlo, pero con una condición. Dime, nada de promesas vacías. Si empiezas esto, lo terminas. No puedes aparecer un mes y desaparecer el siguiente. Si te vas a ir, al menos díselo de frente. Eduardo asintió de inmediato. Lo prometo. Y no vengas todos los días con dinero en la mano, añadió ella con media sonrisa irónica. Si vas a estar, que sea con presencia, no con cheques. Él rió levemente. He tomado nota. En ese momento, Marta sacó un pequeño papel del bolsillo. Era un dibujo nuevo de Valentina. Ella y Eduardo sentados en un parque, con un helado en la mano. Me lo dejó esta mañana. Dijo que si volvías, quería que te lo diera. Eduardo lo tomó con cuidado como si fuera un tesoro. ¿Y tú?, preguntó mirándola. ¿Estás dispuesta a compartirla? Marta lo pensó por un segundo. No se trata de compartirla. Se trata de que ella sepa que puede tener más de una persona que la quiera. Y en ese momento, sin necesidad de más palabras, ambos entendieron que algo nuevo estaba por comenzar. La cita en la clínica fue discreta. Eduardo no quiso involucrar abogados ni hacer ruido. Solo habló con un médico de confianza, explicó la situación con la mayor delicadeza posible y pidió una prueba de ADN entre él y Valentina. No se trataba de reclamar nada, no era un trámite legal. Era una necesidad personal, íntima. Quería saber si la sangre también hablaba lo que su corazón empezaba a sentir. Marta aceptó la idea, no con entusiasmo, pero con comprensión. Sabía que la duda lo atormentaba y que,
Más allá del resultado, Eduardo ya se estaba vinculando con la niña. Aún así, le pidió que no hablara del examen con Valentina, que no le metiera ideas que luego pudieran hacerle daño. Eduardo estuvo de acuerdo. Sea cual sea el resultado, no voy a alejarme, le dijo en voz baja. El procedimiento fue rápido. Un simple hisopo, una muestra bucal de ambos, y la promesa de que los resultados estarían listos en unos días. Valentina no entendió del todo lo que pasaba, pero confió en Marta y en Eduardo. Solo preguntó si luego irían por un helado. «Claro que sí», dijo Eduardo sonriendo. Durante los días siguientes, Eduardo la buscó en la escuela, la llevó al parque, le enseñó a jugar ajedrez. Ella se reía cuando él perdía a propósito y lo llamaba tramposo cuando ganaba sin esfuerzo. Compartieron pequeños momentos que, para alguien como Eduardo, eran completamente nuevos. Escucharla contar un sueño extraño, verla dormir durante una película, responder preguntas imposibles como ¿por qué las estrellas no se caen? Cada día que pasaba, él se sentía más dentro de una vida que antes había rechazado sin siquiera conocerla. Finalmente, una tarde de viernes, el sobre con los resultados llegó a su departamento. Lo dejó sobre la mesa por horas sin abrirlo. Caminaba de un lado a otro, respirando hondo, como si supiera que ese papel tenía el poder de cambiar todo. Cuando por fin lo abrió, leyó con calma, línea por línea, hasta llegar a la conclusión impresa en negritas al final de la página. Probabilidad de paternidad, 0%. Cerró los ojos. No sintió rabia ni decepción, solo un vacío extraño. Una parte de él había esperado que la biología confirmara lo que su corazón ya había decidido, pero no fue así. Se sentó en el sillón, con el sobre en las manos, y pensó en todo lo que había vivido en esas semanas, en cada gesto de Valentina, en sus silencios, en sus dibujos, en la forma en que se acurrucaba a su lado sin pedir permiso. Nada de eso cambiaría por un resultado. No era su hija, no en papel, no en sangre, pero sí lo era en todo lo demás. Guardó el sobre en un cajón y apagó el teléfono. No se lo diría a Marta aún, no porque quisiera ocultarlo, sino porque necesitaba procesarlo. No se sentía menos cerca de Valentina, solo más consciente de lo que debía hacer. Estar, quedarse, elegir. Y por primera vez en su vida, entendió que la verdadera paternidad no siempre venía en la forma que uno esperaba. A veces, simplemente llegaba, y se quedaba. El sábado amaneció nublado, como si el clima también llevara el peso del sobre que Eduardo había guardado en silencio la noche anterior. Se levantó temprano, preparó café y se sentó frente a la ventana. Desde ahí veía la ciudad moverse con prisa, como si nada hubiera cambiado, pero dentro de él todo se había reordenado. La prueba decía que Valentina no era su hija, pero su corazón no parecía aceptar esa verdad. Aún así, no fue al parque como habían planeado. No contestó los mensajes de Marta. Apagó el celular y se encerró en el silencio de su departamento. Necesitaba pensar, respirar. No era que quisiera alejarse, pero algo dentro de él lo detenía. Tal vez era miedo. Miedo a seguir, sabiendo que no tenía ningún derecho. Miedo a encariñarse más, o a hacerle daño a Valentina si algún día desaparecía. Mientras tanto, en el pequeño departamento de Marta, Valentina esperaba sentada junto a la ventana, con el abrigo puesto y un dibujo nuevo en la mano. Era ella y Eduardo comiendo helado. Marta trató de disimular su molestia, pero también estaba preocupada. «A veces los adultos se atrasan, mi amor». «Tal vez tuvo una emergencia», dijo intentando sonar tranquila. Valentina no respondió. Solo miraba hacia la calle con los ojos llenos de una tristeza contenida. Al final de la tarde, Marta mandó un mensaje. Corto, directo. «No apareciste». Ella esperó todo el día. «No hagas esto si no vas a quedarte». Eduardo lo leyó sin responder. Apagó la pantalla, se recostó en el sofá y se quedó mirando el techo. Sentía la garganta cerrada, como si hubiera tragado algo que no podía digerir. Sabía que lo había hecho mal. Sabía que esa ausencia pesaba más que cualquier palabra. Al día siguiente, volvió al restaurante. No a cenar, no por costumbre. Fue para verla a ella.
Marta estaba en la cocina, pero al verlo entrar, salió sin decir palabra. «Sé que la fallé», dijo Eduardo antes de que ella hablara. «No tengo excusa. Me asusté». «¿Qué pasó?», preguntó Marta con frialdad. «¿Leíste los resultados?». Él asintió. «No soy su padre, no biológicamente». Marta lo miró largo rato. Luego, sin suavidad, respondió. «¿Y eso te da derecho a desaparecer?». «No, no lo sé. Es que por un momento pensé que todo esto era un error, que tal vez no debía involucrarme más, pero después, cuando no la vi ayer, me di cuenta de que no podía». Se detuvo, bajó la mirada. «La extraño. Solo un día y la extraño». Marta respiró profundo. Le creyó, aunque no quería admitirlo. «Entonces no le hagas eso otra vez, porque cada vez que alguien se va sin despedirse, ella cree que fue su culpa. ¿Lo entiendes?». Eduardo asintió con los ojos rojos. «Sí, lo entiendo. Y si vuelves, vuelves para quedarte. Sin condiciones». «Me quedaré». Marta lo miró un momento más y luego asintió, en silencio. No lo perdonó de inmediato, pero le dio algo más importante, otra oportunidad. Esa noche Valentina recibió un mensaje de voz en el celular de Marta. Era Eduardo. «Hola, pequeña. Me equivoqué. Lo siento. Pero si todavía quieres, mañana podemos ir por ese helado. Y tú me enseñas a dibujar, porque soy malísimo». Valentina sonrió. Solo dijo, «Sí, quiero», y volvió a dibujar, esta vez a lápiz, porque entendía que todo lo que vale la pena se construye despacio. El lunes por la mañana, Eduardo se presentó en el juzgado de familia. No llevaba abogado ni corbata, solo una carpeta en la mano, la camisa arremangada y el rostro serio. Había pasado la noche en vela, escribiendo su declaración con cuidado, sin adornos ni promesas vacías. Quería que lo tomaran en serio, pero más que eso, quería dejar claro que su intención no era apropiarse de nada, sino proteger algo que ahora consideraba parte de su vida. Pidió turno para presentar una solicitud de guarda afectiva compartida. La funcionaria que lo atendió lo miró con cierta sorpresa. No era común que un hombre como él, empresario conocido, sin vínculo biológico ni legal con la menor, iniciara un proceso así. «¿Está seguro de lo que está solicitando, señor Solís?», preguntó la mujer, revisando los documentos. «Totalmente. No soy su padre, pero he estado construyendo una relación con ella, y quiero formalizar mi compromiso». La funcionaria asintió lentamente, tomó nota y le dio una cita para una audiencia preliminar. Eduardo salió del juzgado con la mente más tranquila. Había dado un paso concreto. Ya no solo eran palabras. Más tarde, se encontró con Marta y Valentina en una pequeña plaza. Llevaba un libro de cuentos en la mano y una bolsa con frutas picadas. Al verla, Valentina corrió hacia él con una sonrisa tímida. Eduardo se agachó y la recibió con un abrazo suave, todavía cuidadoso, pero lleno de sinceridad. Pasaron la tarde leyendo bajo un árbol, dibujando y hablando sobre cosas pequeñas, perros callejeros, dulces favoritos, canciones tontas que se inventaban en el momento. Marta los observaba desde la banca, con los brazos cruzados y el ceño relajado. Aún le costaba soltar el control, pero ya no se sentía sola en esa tarea. Al terminar la tarde, cuando Valentina fue al baño, Eduardo aprovechó para hablar con Marta. «Hoy presenté la solicitud para la guarda afectiva». Ella parpadeó, sorprendida. «¿En serio?». «Sí. No voy a desaparecer. Pero tampoco quiero hacer esto a escondidas. Quiero que todo esté claro. Para ti, para ella, para mí». Marta se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió. «No sé si confío del todo, Eduardo. Me cuesta. Lo sé, pero no vengo a reemplazarte ni a quitarte nada. Quiero acompañar y aprender. Sé que no tengo idea de cómo ser padre, pero quiero intentarlo, desde donde me sea posible. ¿Y qué pasa si te lo niegan? No dejaré de estar. Aunque no tenga papel firmado, ya tomé una decisión». Marta bajó la mirada conmovida. Nadie había hecho eso por Valentina. Nadie había dado un paso real. Todos desaparecían cuando la cosa se complicaba. «Entonces, está bien», dijo en voz baja. «Vamos paso a paso». Esa noche, cuando Eduardo volvió a casa, sintió algo distinto. No era alivio ni satisfacción. Era algo más firme, como si, por fin,
estuviera pisando suelo real. Sacó el viejo dibujo de la servilleta, lo puso dentro de un portarretrato y lo dejó sobre su escritorio. Junto a él colocó una hoja nueva con un mensaje escrito de su puño y letra: «No elegí ser tu padre, pero hoy te elijo a ti». El cambio no fue repentino, pero sí constante. Día tras día, Eduardo fue ocupando un espacio en la vida de Valentina, no como un intruso ni como una figura lejana que venía a imponer reglas, sino como alguien que simplemente estaba. A veces la llevaba al colegio, otras la pasaba a buscar para comer algo en una fonda sencilla. Habían dejado atrás los lugares elegantes. Ella prefería las tortillas hechas a mano, los jugos naturales y los cuentos contados con voces graciosas. Marta observaba todo con cautela al principio, pero al ver la consistencia de Eduardo, fue soltando poco a poco ese miedo que le apretaba el pecho. Él no solo cumplía lo que prometía, iba más allá. Llevaba útiles escolares, preguntaba por las tareas, se sentaba en el suelo para ayudarla a dibujar y sobre todo la escuchaba. Una tarde, después de la escuela, Valentina y Eduardo estaban en el parque, bajo la sombra de un árbol. Ella dibujaba sobre una libreta nueva que él le había regalado. «¿Te puedo decir algo?», preguntó ella sin levantar la mirada del papel. «Claro, lo que quieras. A veces pienso que mi mamá me dejó sola, pero después me acuerdo que tú apareciste y me siento menos triste». Eduardo tragó saliva con fuerza. No respondió de inmediato, solo acarició su cabello con delicadeza y la abrazó por los hombros. «Tu mamá no te dejó sola, Valen. Ella me dejó una misión. Me dejó encontrarte». Ella sonrió apenas, como si esas palabras le dieran un poco de descanso por dentro. Esa noche, Marta los invitó a cenar en casa. Fue la primera vez que Eduardo cruzó la puerta no como visitante puntual, sino como alguien que ya era parte de la rutina. La mesa estaba puesta con lo justo: arroz, frijoles, tortillas calientes y agua de Jamaica. No había lujos, pero sí un ambiente cálido, sencillo, real. Durante la cena, Valentina hablaba sin parar. Contó una historia absurda de una compañera de escuela que juraba haber visto un ovni. Eduardo y Marta se reían, no solo por lo que decía la niña, sino por verla así, libre, segura, feliz. Después de lavar los platos juntos, Eduardo se despidió en la puerta. «¿Mañana paso por ti después de clases?», le preguntó a Valentina. «Sí, pero no llegues tarde. Voy a hacer un dibujo nuevo y quiero enseñártelo. No me lo perdería por nada». Cuando se fue, Marta cerró la puerta y se recargó contra ella. Valentina ya se había ido al cuarto y el silencio la envolvió. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a paz. Eduardo, por su parte, llegó a su departamento y fue directo al portarretrato con el dibujo de la servilleta. A su lado había puesto una nueva, el primer retrato que Valentina le hizo a mano alzada, en una hoja blanca. Se miró en esos trazos torpes pero llenos de intención y pensó en todo lo que había cambiado. No tenía papeles, ni pruebas, ni sangre compartida. Pero lo que estaban construyendo era más fuerte que todo eso, porque hay vínculos que no se firman, se viven, día tras día, mirada tras mirada, silencio tras silencio. Era domingo por la tarde y el cielo de la ciudad se veía más limpio que de costumbre. Eduardo había invitado a Valentina y a Marta a una cafetería nueva cerca del centro. No era un lugar lujoso, sino acogedor, con plantas colgantes, sillas de colores distintos y olor a pan recién horneado. La niña lo había elegido tras ver un cartel que decía: «Aquí se cuentan historias con café». Eligieron una mesa junto a la ventana. Valentina pidió un chocolate caliente con malvaviscos y un pan dulce que se deshacía entre sus dedos. Eduardo tomó un café negro, Marta un té. La conversación fue ligera, entre risas, cuentos escolares y planes para visitar una exposición de arte infantil. En un momento, Valentina pidió una servilleta y un bolígrafo. Eduardo se la pasó sin preguntar. La vio inclinarse sobre la mesa y escribir con cuidado. Luego dobló la servilleta en 4 partes y se la entregó sonriendo. «Es para ti». Eduardo la abrió despacio. El corazón le latía con fuerza al ver esas letras grandes, algo torcidas, que decían: «Gracias por no volver a irte».
No pudo evitar que los ojos se le humedecieran. Cerró la servilleta con delicadeza y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, el mismo donde antes llevaba el sobre del examen de ADN. Miró a Valentina y luego a Marta, que lo observaba con una expresión suave sin decir nada. «No sé cómo agradecerte esto», dijo con voz quebrada. Valentina solo encogió los hombros. «No tienes que agradecer. Tú también me elegiste a mí». Después de la merienda caminaron juntos hasta el metro. Marta tomó la mano de Valentina, y ésta, sin dudar, tomó la de Eduardo con la otra. Iban los tres caminando en línea, entre el ruido de la ciudad como si fueran una familia que siempre había estado junta. Antes de despedirse, Marta se volvió hacia él. «La audiencia es en 2 semanas. ¿Estás listo?» «Sí, lo estoy», respondió con convicción. «¿Y si no te la aprueban? Me quedaré igual. No necesito un papel para quererla». Marta asintió lentamente. Ya no había resistencia en su mirada, solo aceptación, y quizás una pizca de afecto. Cuando se separaron, Eduardo regresó a casa caminando. La ciudad seguía en su caos habitual, pero él la veía distinta, menos gris, más humana. Al llegar colgó el saco, se descalzó y fue directo a su escritorio. Sacó un nuevo portarretrato, colocó la servilleta dentro y la puso junto a los demás dibujos de Valentina. Se quedó unos minutos observándola. «Gracias por no volver a irte». No era una frase cualquiera, era un reconocimiento, un cierre, un principio. En ese instante entendió que, aunque no hubiera nacido para ser padre, la vida le había dado una oportunidad inesperada de convertirse en uno, y él, por fin, había dicho que sí. 2 semanas después, Eduardo se sentó en una banca de madera dentro del juzgado familiar. Vestía simple, camisa blanca sin corbata, el saco doblado sobre sus piernas. Marta estaba a su lado, seria pero tranquila. Valentina, entre los dos, sostenía un peluche gastado en una mano y una hoja doblada en la otra. La audiencia fue breve. El juez revisó los documentos, leyó la solicitud de guarda afectiva y luego observó a Eduardo por encima de sus lentes. «Señor Solís, usted no tiene vínculo biológico con la menor. ¿Por qué quiere esto?» Eduardo respiró hondo. «Porque no hay día en que no piense en ella. Porque desde que entró en mi vida, me mostró todo lo que me faltaba. Porque me eligió y yo decidí no volver a fallarle». El juez asintió lentamente, sin expresión. Luego se dirigió a Marta. «¿Usted está de acuerdo con esta solicitud?» «Sí», respondió ella firme, «porque he visto cómo la cuida, cómo la escucha, cómo la hace reír, porque, aunque no comparten sangre, comparten algo más importante: presencia». El juez hizo algunas anotaciones. Luego miró a Valentina. «¿Y tú, pequeña? ¿Quieres que él esté contigo?» Valentina desplegó la hoja que tenía en la mano. Era un dibujo. Ella, Eduardo y Marta, sentados en una banca como esa, riendo. Debajo, en letras grandes y apretadas, había escrito: «Ya somos una familia. Solo falta que ustedes lo sepan». El juez sonrió por primera vez en la mañana. «Eso es más claro que cualquier documento legal». Y con unas palabras formales que ninguno de los tres recordaría al pie de la letra, aprobó la guarda afectiva compartida. Al salir del juzgado, Marta respiró profundo. Eduardo pasó el brazo por los hombros de Valentina y le dio un beso en la cabeza. Ella levantó la cara hacia él y preguntó: «¿Ahora sí somos de verdad?» «Siempre lo fuimos», respondió él, «solo que ahora el mundo también lo sabe». Desde ese día, la rutina cambió. Eduardo ya no solo pasaba por ella después del colegio. A veces cocinaba con Marta los fines de semana, ayudaba con las tareas y asistía a las reuniones escolares. Valentina se sentía segura, protegida, escuchada. A veces tenía pesadillas, sí, pero ahora siempre había alguien que la abrazaba hasta que volvía a dormirse. No vivían todos bajo el mismo techo. No era una familia convencional, pero estaban, y eso bastaba. Una noche, mientras Eduardo guardaba algunos papeles en su escritorio, Valentina entró descalza, con su pijama de estrellas y una hoja detrás de la espalda. «Te hice algo», dijo. Él se giró, sonrió. «¿Otro dibujo?» «Sí, pero es especial. Es nuestra historia». Se lo entregó. Era una línea de tiempo, con dibujos pequeños, ella sola bajo la lluvia,
luego viéndolo en el restaurante, después entregándole la servilleta, y al final, los tres juntos, con un letrero que decía «Mi familia elegida». Eduardo sintió un nudo en la garganta. La abrazó con fuerza y esta vez sin miedo, porque ahora sabía que no importaba cómo había empezado todo. Lo que importaba era que se había quedado y que, por fin, tenía un lugar al que llamar hogar. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, déjanos un comentario contándonos qué parte te conmovió más. ¿Fue la mirada de Valentina al entregar esa servilleta? ¿O la decisión de Eduardo de quedarse, incluso sin un lazo de sangre? Tu opinión hace que esta comunidad crezca llena de historias que merecen ser escuchadas. No olvides darle like y compartir este video con alguien que necesita recordar que el amor también se elige. Si te gustan relatos así, llenos de emoción, verdad y esperanza, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Queremos saber hasta dónde llegan estas historias que conectan corazones.